gracias, doctor. Hoy vamos a hablar Mientras tanto se sienten, a ver, siéntense. Vamos a hablar sobre el desprendimiento prematuro de placenta. Primero vamos a hablar un poco sobre el concepto. ¿Qué va a ser un desprendimiento prematuro de placenta? En sí va a ser aquella separación parcial o total de la placenta de su inserción del útero. Como podemos ver en esta imagen, vemos que hay dos tipos. Principalmente está el de la hemorragia externa, que es la que se va a producir a partir de la segunda mitad del embarazo y va a ser cuando la mamá va a presentar sangrado. Y hemorragia oculta, que no presenta sangrado a la mamá. Como le dije, esta se va a presentar a partir de la segunda mitad del embarazo, específicamente de las 20 a 22 semanas en adelante y antes del trabajo de parto. Va a ser la segunda causa de hemorragia en el Perú y si es que no se trata a tiempo, va a generar complicaciones tanto para la mamá como para el bebé. Dentro de la epidemiología, lo que pude investigar, por así decirlo, es que aproximadamente el 1% de los partos registrados presenta este tipo de complicación, que el 0.7% es la prevalencia en el Perú, pero no es exactamente, no se puede afirmar que esto se mantiene estable o si es que ha aumentado o ha disminuido en las últimas décadas, y que el 50% ocurre en embarazos con síndrome hipertensivo. Y se recuerda también que en una recurrencia del 10%, o sea, hay un incremento del 10% en mamás que tienen hipertensión y un 25% después de que tenga 2 episodios de hipertensión. Dentro de la etiología, en sí, la etiología no es totalmente certera, por así decirlo, pero la alteración se da en la implantación, la insuficiencia placentaria, hipoxia uterina y baja perfusión uteroplacentaria. Estos van a ser los principales mecanismos que pueden llegar a causar que haya un desprendimiento de la placenta. Y junto con otras complicaciones como la preeclampsia, el RCU, van a ser consideradas como enfermedades isquémicas placentarias. Hablando un poquito sobre los factores de riesgo asociados, tenemos dos tipos. Lo primero vamos a hablar sobre los del medio ambiente. Estos no van a ser, algunos van a ser modificables y otros no. Dentro del primero es gestante añosa, por ejemplo, las mujeres mayores de 35 años van a presentar mayor riesgo por cambios vasculares y menor elasticidad uterina que van a presentar por la edad. Otro que es tabaquismo, que en sí la nicotina y el monóxido de carbono van a reducir considerablemente el flujo sanguíneo placentario y puede que favorezca la hipoxia y el desprendimiento. Otro es el uso de drogas, que específicamente estamos hablando sobre la cocaína, que va a provocar vasoconstricción de los vasos uteroplacentarios, lo cual puede causar que haya isquemia y separación placentaria. Y la multiparidad, que por múltiples embarazos previos puede pasar de que el útero o van a producir alteraciones del endometrio, esto aumentando la probabilidad de que se pueda producir un desprendimiento. Luego los otros factores de riesgo, en este caso de estilo de vida y antecedentes maternos, tenemos la hipertensión crónica, que esta puede presentarse antes o después o durante el embarazo, perdón. Esta va a alterar la perfusión uteroplacentaria y también va a favorecer el desprendimiento. Que haya trombofilias, que van a ser trastornos de la coagulación, en este caso se pueden formar coágulos y provocar trombosis placentaria y isquemia. Que la mamá tenga diabetes mellitus, que es una alteración metabólica que va a ayudar a que se produzca igualmente un daño vascular y va a disminuir el flujo sanguíneo. Luego que la mamá tenga hipotiroidismo, va a haber un déficit de hormonas tiroideas que va a afectar la función placentaria y puede alterar la implantación y la perfusión. Después del desprendimiento prematuro de placenta, esto en un embarazo previo, es un factor para que se pueda volver a producir. Y la hipertensión gestacional, que es cuando va a haber una elevación de la presión arterial que va a aparecer después de las 7 semanas de gestación. Y para terminar, los factores de riesgo, que la mamá también tenga preeclampsia, ya que este es un trastorno hipertensivo del embarazo que va a tener daño endotelial y alteraciones vasculares que pueden predisponer al desprendimiento. Que la mamá tenga una ruptura prematura de membranas, como sabemos es la salida de líquido amniótico antes del trabajo de parto, lo cual puede llegar a causar infecciones o alteraciones en la inserción placentaria. Luego que tenga polidriamios, que es cuando hay exceso de líquido, que puede hacer que el útero se distienda y aumente la tensión placentaria. También que tenga
oligohidramios, que es cuando hay una disminución del líquido amniótico, que eso también puede alterar la relación útero-placenta. Que haya coriomionitis, que va a ser la infección de las membranas y el líquido amniótico, que va a hacer que haya una debilidad o una irritación entre la placenta y puede provocar que haya desprendimiento. Y gestación múltiple, que es que hay más de dos bebés o más de un feto en el saco uterino, va a haber una sobredistensión uterina y también puede haber un riesgo de separación prematura de placenta. Ya, hasta acá, algo que tienen que preguntar, algo que debe quedar. ¿Qué les ha llamado la atención en las diapositivas hasta acá? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Nada? ¿Nada les ha llamado la atención? ¿Seguro? ¿Y a ti qué te ha llamado la atención? Tú que has revisado, me imagino, ¿no es cierto? ¿Qué te ha llamado la atención? Hasta acá. Algo que quede, ¿no? De por vida, hasta que se mueran de médicos, viejitas y viejitos. ¿Nada? Los factores de riesgo. Factores de riesgo. A ver, regresa a factores de riesgo. Hay en factores de riesgo, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha llamado la atención? Porque esa información para algo tiene que servir, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. ¿Qué dice atrás en la puerta que está más oxigenado? ¿Qué te ha llamado la atención? A ver, regresa. Regresa otra vez. Regresa otra vez. Otra vez. Y ahí queda. Por ejemplo, esto tiene que llamar la atención. ¿Qué dice ahí? 50% ocurren embarazos con síndrome hipertensivo. Tiene que llamar la atención. Si el 50% se presenta en mujeres, en gestantes que tienen hipertensión, el otro 50% es desconocido. Entonces, si ustedes hubieran leído, revisado, me imagino los textos, ahí hubieran encontrado. En realidad la causa no se conoce, no se sabe. Por lo tanto, ahí dice, es idiopático. Idiopático. Pero en el 50% de gestantes que tienen DPP se ha encontrado esto, que se presenta en gestantes que tienen hipertensión. Y si uno avanza, o antes retroceda, ahí por ejemplo, ¿qué nos quiere decir estas dos imágenes? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Formas de presentación del No creo. Bueno, entonces cuando uno habla de DPP, estamos hablando de desprendimiento de una placenta normo inserta. Normo inserta. ¿Por qué? Porque la primera da la impresión que a ese nivel, la A que dice hemorragia externa. Bueno, ahí está hablando de dos. Cuando es una placenta previa, ya hemos visto placenta previa, que puede sangrar, generalmente no es por DPP, placenta previa. Pero en este caso, en la imagen B, desprendimiento de una placenta normo inserta, que puede estar en el fondo, que puede estar en pared anterior del cuerpo, pared posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, pero una normo inserta.
Cuando ya la placenta está inserto abajo, placenta previa y sangra, y ahí ya no se considera, ¿no? Ahora, esta imagen nos va a servir, me imagino, para que de repente van a hablar, no hablarán, no sé. Cuando uno tiene una gestante con DPP, tenemos dos comportamientos en relación a la hemorragia. Una hemorragia como está en el B, hemorragia oculta, que se llama DPP oculto. ¿Por qué DPP oculto? Porque uno ve genitales y no hay sangrado. Mientras en el A, DPP con hemorragia externa, en la que uno ve genitales, ahí sí vamos a ver una hemorragia, pero será pues diferente a una placenta previa. Avanza, a ver. Entonces, bueno, entonces hemos dicho que en el 50% de los casos no se conoce la causa, 50% de los casos sí se conoce la causa y se va a presentarse en mujeres que tienen hipertensión. ¿Qué genera? ¿Cuál es la fisiopatología? De repente ahí van a mencionar. La fisiopatología en aquellas mujeres que tienen problemas de presión alta, hay una vasoconstricción persistente. Esa vasoconstricción persistente lo que genera ruptura del vaso. Ruptura del vaso. Y cuando se rompe el vaso, va a haber una hemorragia, ya sea interna, ya sea externa. Esa hemorragia interna o externa, lógicamente más externa que interna, si es que tienen algún dato ahí, el 80% de los casos es hemorragia externa y solo 20% de los casos es una hemorragia interna. Va a ir desprendiendo progresivamente a la placenta, de que cuando ustedes en el internado van a ver, escuchar, en la historia van a poner DPP 10%, 20%, 50%, 60%, por decirlo. Cuanto mayor el porcentaje de placenta desprendida, será grave, pues, para el producto de la gestación como para la madre, ¿no? Muy bien, entonces esos 2, 3 datos tienen que recordar. Vamos. Bueno, ahora empezando a hablar de la patogenia, tenemos que saber que inicia una hemorragia al interior del tejido basal, ya sea por cualquiera de las causas que ya mencionó mi compañera, lo cual va a dividir la capa en dos zonas, que vamos a ver más adelante. La capa del adhesivo basal, que como ya sabemos, esta es la parte más cercana al útero materno. Y bueno, la hemorragia misma lo que va a hacer es cortar, digamos que a la mitad, y va a separar en las dos zonas, una delgada que va a estar unida todavía a la placenta y una unida al útero, y en medio de estas dos zonas va a estar la misma hemorragia. El hematoma decidual, que es como se le conoce a este tipo de hemorragia, va a separar, como yo mencioné, la placenta del útero y va a romper la zona placentaria que va a conectar con él. O sea que no solo lo va a separar, sino que va a romper toda esa conexión entre el útero y la placenta. Siguiente, por favor. Bueno, esta lesión endotelial va a inducir a la producción de sustancias como endotelina, turmoxamida, y lo cual va a causar vasoconstricción e hipoxia local. Y uno de los signos que se van a ocasionar por toda esta liberación de sustancias va a ser la aparición de hipertonía uterina. Bueno, usualmente el grueso de la hemorragia va a ser materno, o sea, gran parte de toda la sangre que se va a ver en un DPP va a provenir de la madre, mientras que el feto a veces va a contribuir, pero en un volumen muy mínimo, como vendría siendo menos de 10 mililitros. Acá vemos una diferencia entre una placenta normal y un desprendimiento de placenta. Acá, como se puede ver, está la separación en la parte del adhesivo que ya mencioné, que separa el útero de la placenta y que va a romper básicamente toda esta conexión. Siguiente, por favor. En cuanto a tipos de DPP, primero vamos a tener un DPP de fase precoz, el cual va a ser asintomático y se va a diagnosticar después del parto, y al cual solo vamos a poder diagnosticar
como tal al momento de revisar la placenta y encontrar una hemorragia y un hematoma. Este hematoma se va a caracterizar por tener una depresión de unos cuantos centímetros y encima va a tener un coágulo de ese color. Luego tenemos a la hemorragia externa, como ya mencionó el doctor, tiene un 80%. Esta es un 80% de todos los DPPs. Es una hemorragia intensa y bastante extensa que va a separar la placenta del útero y las membranas adheridas a la pared uterina, lo cual va a ocasionar que la hemorragia salga a través de la vulva y se pueda ver lo que es el sangrado. Siguiente, por favor. Y luego la hemorragia oculta, que es un 20%, donde la sangre se va a retener en el útero y no se va a desprender de los bordes placentarios. Y la característica de este es que no solo se puede quedar simplemente en ese agujero, en ese espacio que se formó en el adhesivo, sino que también se puede vertir en la cavidad amniótica, o incluso, que es menos frecuente, que la cabeza fetal haga de tapón y que por eso que digamos que todo esto esté lleno de sangre y que la cabeza fetal es lo que no permita que salga. Esta forma va a ser mucho más grave porque obviamente no vamos a poder ver cuánto es la pérdida sanguínea y muchas veces es la baja fetal. Acá podemos ver la diferencia entre ambas. Esta es la externa, que como ya mencioné va a salir a través de la vulva, y la característica obviamente es que se va a ver de manera externa lo que es el sangrado, y la interna, la interna oculta, que obvio, bueno, como bien dice su nombre, no se va a poder observar a simple vista. Siguiente, por favor. En cuanto a la anatomía patológica, macroscópicamente en la superficie de la cara materna de la placenta, como ya mencioné, se va a apreciar una depresión circunscrita de forma y tamaño variable, que usualmente va a tener una depresión de 1 centímetros, y va a estar cubierta por un coágulo oscuro y desorganizado, como podemos ver acá. Aquí se ve más que todos los coágulos. Siguiente, por favor. Y microscópicamente van a haber vellosidades edematizadas y ruptura de vasos fetales, que se van a ocasionar básicamente por todos los factores que mencionamos. Y en la adhesiva van a haber zonas necróticas extensas con trombosis en sus arterias consecutivas por procesos degenerativos de la íntima, a los cuales ya mencioné un poquito con la liberación de todas las sustancias. Y bueno, en cuanto a las formas más graves, que vendría siendo lo que podemos ver en pantalla, vendría siendo una supuración hemorrágica en el miometrio entre fibras oculares y ojo peritoneo que recubre el útero, al cual se le va a denominar como el útero leucobeliano. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a la clínica va a variar de manera extensa. ¿A qué me refiero? Porque los síntomas clásicos, los síntomas principales van a ser una hemorragia en un 80% y dolor abdominal en un 66%, lo cual por sí solo no nos va a dar, digamos, que el diagnóstico en sí, y que podría ser cualquier otra patología obstétrica. Como ya mencioné, la hemorragia externa es la más habitual y va a ser escasa o abundante. Esto también es parte de la clínica, que a veces la sangre va a ser escasa, oscura, y va a salir como coágulos, y a veces va a ser abundante. Bueno, de los dos síntomas clásicos, el síntoma más predominante es la hemorragia. Y en la hemorragia vamos a poder ver que hay una discordancia entre la pérdida hemática y el estado general de la gestante. O sea que puede que la gestante haya perdido unos cuantos mililitros nada más de sangre, pero el estado general, digamos que su presión arterial, su frecuencia cardíaca, todo eso va a denotar que, digamos, que es una patología mucho más intensiva, más extensa. Y bueno, en cuanto al dolor, este también va a ser bastante interesante, ya que se puede extender a gran parte del abdomen, se puede irradiar en la espalda, o incluso puede ser localizado. O sea, tanto el dolor como la hemorragia van a ser de distintas propiedades, de distintas características, y solo nos va a dar, digamos, que una idea para pensar en lo que vendría siendo el DPP. Otra cosa de la hemorragia es que el DPP es la segunda causa más frecuente de hemorragia en una gestante, siendo la primera la placenta previa. Y bueno, como ya mencioné, la intensidad del dolor puede ser alta o incluso pasar inadvertido, que puede ser un dolor muy intenso y que la gestante ni siquiera se dé cuenta, y
que ya nos damos cuenta después del parto. Siguiente, por favor. A ver, hasta acá algo que les haya llamado la atención. Nada en especial. A ver, regresa a tu diapositiva. Ya, una más. Algo que les haya llamado la atención. A ver, una más, regresa. Una más. Ya. Nada les llama la atención. Antes de esta clase, ¿alguien ha revisado, ha leído o no algún texto? Nada. ¿Y cómo me sacan 20 pues en exámenes? Puro plagio, ¿no? Porque la única forma de aprender bien será, antes de la clase tengo que leer el tema. Segundo, en la clase tengo que estar atento, anotar. Tercero, volver a leerlo. Ahí sí saco 20, ¿no? Ya, hace un rato les decía, cuando uno habla de DPP, existen dos tipos de DPP. Uno es la hemorragia oculta, que les decía, solo el 20%. Incluso una diapositiva antes está lo que ya les había mencionado. Para que haya DPP, tiene que haber incremento de la resistencia vascular, que por alguna razón se rompe y va a haber una hemorragia. Y como esa hemorragia no tiene escapatoria, se forma hematoma. Y ese hematoma va a ir creciendo, creciendo, creciendo y lógicamente desprendiendo la placenta. Hay casos en los cuales, en el 20%, como en ese caso que estamos viendo, el hematoma o la sangre no sale, no desprende totalmente la placenta y las membranas. Y va a ir aumentando la presión a ese nivel, a nivel de la placenta. Como la presión va a ir aumentando, por algún lugar esa sangre que está generando incremento de la presión tiene que escapar. El único lugar por donde puede escapar es a través de la infiltración del miometrio. Infiltra el miometrio. ¿Se imaginan? El miometrio está pues, de ese coágulo atrás, ¿no es cierto? Infiltra. Avanza una diapositiva. Entonces, eso es lo que observamos. Infiltración. Y la sangre, lógicamente, infiltra. ¿Y dónde va? ¿Cuál es el atajo? ¿Qué será el atajo? ¿Cuál será el atajo ahí? Ya infiltró el miometrio. Muchas veces ya pasó esa capa del miometrio. ¿Cuál será el atajo? ¿Cuál será? Es anatomía elemental, ¿cierto? Será pues la serosa, el peritoneo visceral. Entonces el peritoneo visceral, como es laxo, duro de romper, va a hacer que la sangre que ha pasado ya el músculo uterino se acumula. Y si ustedes revisen van a encontrar el útero va a tomar la forma de un tigre, el color de un tigre. Entonces se habla el útero en caso de DPP más en oculto que en abierto, útero atigrado. Avanza una diapositiva. Eso, útero atigrado. Entonces por ahí hablan de útero de Cuvier. ¿Qué significará eso?
lisiado. ¿Qué significará eso? Un útero que ya sufrió esa infiltración Ya. por el miometrio. No tanto. Entonces, ahí tenemos útero atigrado. ¿Qué va a pasar con este útero atigrado? Porque eso no es, pues, lógicamente no es pues, parto normal, eso va a ser en cesárea, va a terminar. Uno entra, cesárea, y vemos eso. Cuando más del 50% de la superficie del útero está infiltrado por esos pequeños coágulos de sangre, que se conoce con el nombre de útero atigrado, va a generar útero de Kurzweil. ¿Qué significa? Una vez que saquemos el bebito, la placenta está desprendida, lógicamente, el útero no se va a contraer. No se va a contraer. Entonces, eso es el útero de Kurzweil, también conocido como el nombre de útero apopléjico, que no se va a contraer. Si no se va a contraer, ¿qué va a pasar con la paciente? Va a sangrar una atonía, una hemorragia. Si no lo controlamos esto, ¿qué va a pasar? Se muere la paciente. Se muere. Y se supone la acción tiene que ser rápido, ¿no? Rápido, si no se muere. Entonces, estos pacientes así, de esta manera, el feto ya está muerto ahí. El feto con desprendimiento de 40-45% de la placenta entra en sufrimiento y se vomita. Entonces, con esas características de útero, útero atigrado, útero de Kurzweil, hay un vómito fetal. Lo único que hay que hacer acá es salvar la vida de la gestante. No responde a los medicamentos, no responde. Entonces habría que hacer finalmente hasta histerectomía, ¿no? Para que no siga sangrando. Ahora, una complicación de esto, cuando ya haya útero con estas características, a veces hay alteraciones de factores de coagulación, porque la sangre esta se ha metido a los vasos sanguíneos. Entonces va a haber alteración de factores de coagulación. Por más que saquemos el útero, a veces se muere. ¿Por qué? Porque hay alteración de factores de coagulación, ¿no? A ver, sigamos. Bien. Continuando, vamos a ver un poco lo que es la exploración. Vamos a encontrar hipertonía del útero, además de una elevada frecuencia en las contracciones o taquisistolia, que son frecuentes hasta un 34%. Esto se produce por el aumento de la síntesis de prostaglandinas en la decidua que se produce al desprenderse la placenta, ¿no? También al tracto vaginal vamos a ver un cuello uterino parcialmente dilatado. El polo inferior de la cavidad amniótica va a estar a gran tensión en el caso de que las membranas estén íntegras, ¿no? Y el segmento inferior puede palparse igualmente distendido. Ahora, la ecografía puede ser un poco limitante al momento de diagnosticar el DPP, pero cuando se detecta con la ecografía se asocia con un tratamiento más agresivo de la enfermedad y también con un peor pronóstico fetal. También vamos a hacer lo que es la auscultación y monitorización. La auscultación puede no detectar los latidos cardíacos del feto. Esto puede ser por muerte fetal cuando más de la mitad de la placenta se ha desprendido, que esto ocurre en el 60% de los casos. O también no se va a detectar lo que son patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal. Esto debido a la hipoxia a la que está sometido el feto, ¿no? Bien, respecto a las complicaciones, vamos a ver primero lo que son los trastornos de coagulación. Como ya estamos mencionando, la coagulopatía de consumo o coagulación intravascular diseminada. Esta aparece en el 10% de todos los DPPs, pero está más frecuentemente relacionada con casos graves, hasta en el 30% de los casos, que a su vez también se produce en muerte fetal o alguna
o una afectación grave, ¿no?, para su vida. ¿Qué ocurre en el SID de origen obstétrico? Pasa a la circulación sanguínea la tromboplastina o del factor tisular, que existe en gran cantidad en la placenta y en la decilo. Entonces, también la presencia del activador del factor X en el líquido amniótico y las citotoxinas puede también contribuir a la producción de esta coagulopatía. Y todo esto, si supera los mecanismos de regulación e inhibición de la madre, va a producir una abundante fibrina intravascular y un aumento de la fibrinólisis secundaria. En caso de que sea tratado a tiempo, normalmente este trastorno de coagulación se autolimita siempre y cuando tratemos el origen, ¿no?, de esta complicación. En el caso de shock, esto ocurre si la hemorragia, ya sea interna o externa, es abundante, puede desencadenar un shock, ¿no? Y también un trastorno de coagulación puede desencadenar el shock. Y en casos de hemorragia interna o oculta, la hipotensión y la anemia no siempre aparecen, ¿no?, como ya lo mencionábamos más antes, incluso cuando la pérdida sanguínea es importante. Con respecto a la insuficiencia renal, vamos a ver que esta se produce en las formas graves de DPP y puede desarrollarse una insuficiencia renal aguda, aunque bueno, y esta ocurre raramente en los casos leves de DPP. Además de que la hemorragia abundante es la que origina una disminución importante del flujo renal, y esto se cree que es la causa principal de la insuficiencia renal. Lo que se produce es una reducción del flujo renal, esto fundamentalmente por la reducción del gasto cardíaco y el vasospasmo renal. Aquí nuevamente la coagulopatía también puede originar lo que son depósitos de fibrina y en los capilares renales, y también va a participar en el origen de lo que es la insuficiencia renal aguda. Y en las formas graves de DPP existe proteinuria, que no se conoce la causa, que también desaparecen después del parto. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que se presentan dos situaciones, como ya lo hemos mencionado. Bueno, primero, normalmente es clínico, se establece por el dolor abdominal, la hipertonía uterina y la metrorragia, que puede ser con shock o sin él. Y bueno, hay las dos situaciones, ¿no? El desprendimiento normoplacentario con hemorragia mixta, que es cuando la sangre atraviesa las membranas, esta se desprende y sale, ¿no?, a través de la vagina y el cuello uterino. Y el desprendimiento normoplacentario con hemorragia interna, que como ya lo hemos mencionado, la sangre se acumula detrás de la placenta, ¿no?, y no existe evidencia de sangrado vaginal. Respecto al diagnóstico diferencial, normalmente, como les decía, el diagnóstico es clínico, pero va a haber situaciones, o sea, formas, ya sean leves o insidiosas, que pueden hacernos pensar en otros diagnósticos de otras entidades sangrantes, como en este caso lo más común es la placenta previa. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Vamos a ver que el DPP es de inicio brusco, a diferencia de la placenta previa, que es un inicio más lento. Con respecto a la hemorragia, la placenta previa es abundante, roja, líquida, repetitiva, y es proporcional al grado de shock. En caso de DPP es escasa, oscura, persistente y es desproporcional al grado de shock. El dolor espontáneo o también la presión, en el caso de placenta previa no está, de DPP sí. El tono uterino en placenta previa es al menos un episodio de extensión-flexión, y en caso de DPP es mayor a 25, ¿no? Acá también hay buena adaptación fetal, pero puede llegar al agotamiento. Respecto a palpación de partes fetales, en placenta previa está normal y en el DPP hay menos de 2 aceleraciones. Hay hipertonía también. La monitorización fetal en la placenta previa en general es normal, pero en el DPP puede haber signos de sufrimiento o muerte fetal. Y por último, las contracciones en la placenta previa, estas aumentan el sangrado, y en el DPP disminuyen el sangrado. Aquí también se recomienda utilizar lo que es la ecografía, ¿no?, que nos puede ayudar a diferenciar estas dos patologías. Ahora, la inspección con espéculo permite detectar otras causas de hemorragia, como son los pólipos, carcinoma de cuello uterino, varices vaginales y vulvares.
También algo que podemos tomar en cuenta es la otra patología, que es la rotura uterina. Esta se produce siempre y cuando haya habido una cirugía previa. Y la hemorragia suele ser un poco más leve, de inicio brusco, y el estado general es más grave, ¿no? En este caso, las partes fetales se palpan con mayor facilidad. Y en el tracto vaginal vamos a detectar, vamos a ver que la presentación se ha alejado del estrecho superior y existe el peloteo, ¿no? Bien, con respecto a la evolución vamos a tener tres situaciones. Primero, si el desprendimiento es poco extenso y asintomático, el embarazo podría continuar su curso y llegar a términos, esto en las mejores condiciones posibles, ¿no? En el segundo caso, es que si el desprendimiento abarca una zona mayor y con frecuencia el parto, en este caso con frecuencia el parto se inicia y se realiza con óbito fetal, ¿no? Acá también lo comparan con un parto en avalancha, que esto es una expulsión sin intervalo, o sea, uno tras otro, tanto del feto, de los coágulos y de la placenta, ¿no? Todo sale de golpe. Y la causa de esta rápida expulsión se explica porque el útero, que está asociado con la hipertonía, puede presentar contracciones rítmicas que aumentan tanto de intensidad que es imperceptible a la palpación abdominal, y esto produce, ¿no?, el impulso que va a botar todo de golpe. Y una tercera situación en la que en algunos casos, ya sea por tratamiento inadecuado o evoluciones desfavorables, pueden derivar un cuadro de hemorragia y shock severo que puede llegar a la muerte materna. Bien. En cuanto al pronóstico, en los casos de desprendimiento prematuro de placenta, básicamente va a depender de la extensión, obviamente, como ya se ha mencionado, del desprendimiento de la placenta y de que se pueda realizar o no un tratamiento precoz, ¿no? La mortalidad materna en sí del desprendimiento, en la mayoría de los casos, en sí en estadísticas se sitúa alrededor de un 1% o un poco más bajo, como también lo he mencionado, y por lo general se producía por lo que era la hemorragia y la insuficiencia renal, ¿no? Básicamente, un antecedente de desprendimiento va a condicionarnos como tal a que el riesgo de que el bebé sufra lo que es una edad común, que aparezca lo que es un neonato pequeño para edad gestacional, en caso de que se dé una preeclampsia en embarazos futuros, y un parto prematuro espontáneo en futuros embarazos, incluso en ausencia de un desprendimiento recurrente como tal, ¿no? Para esto, obviamente, va a ser necesario lo que es el monitoreo en los pacientes para detectar estas complicaciones de manera temprana, ¿no? Siguiente. Básicamente, estos son datos en donde nos indica básicamente lo que es la mortalidad materna en caso de final entre el 72 y 2005 de 38,8 por cada 100.000 gestaciones. En el 78, donde la mortalidad perinatal por un desprendimiento prematuro alcanzaba 31,5% por vía vaginal y un 16,7% en casos de cesárea. En 2003, en África, la mortalidad perinatal de un 85,9% y la materna del 3,9%. En Suecia, la mortalidad perinatal 20,2%. Básicamente todos los datos que vemos acá hacen referencia en sí al tema de la disponibilidad como tal de una atención obstétrica oportuna y perinatal, ¿no? Básicamente de la madre también. En cuanto también a las demoras de atención y los recursos limitados, en casos de África, ¿no?, podemos ver que el incremento es demasiado, ¿no?, mencionar un 85,9%, el caso de las vías del parto también, y en cuanto al manejo clínico, ¿no? Por ejemplo, en el caso en Alemania, entre 74 y 79 se reportaron un 30% de mortalidad perinatal, que redujo hasta un 2%, ¿no?, entre los años 86 y 90, básicamente por la mejoría de la técnica. Otro punto que tocar en es el tema de que los niños nacidos vivos, en casos de desprendimiento prematuro de placenta, pueden sufrir lo que son hemorragias intraventriculares, una muerte neonatal como tal, y casos de parálisis cerebral con o sin retraso mental, ¿no? Y también que un 15% de estos nacidos vivos puede sufrir lo que son trastornos neurológicos. Otro estudio que mencionaba el update era que en 2021, en un metaanálisis que se realizó en 6 millones de embarazos, se encontró que la tasa de enfermedad cardiovascular fue de un 16,7% por cada 1.000 nacimientos, a comparación de un 9,3 casos por cada 1.000 nacimientos mujeres sin estos antecedentes de desprendimiento prematuro, ¿no? O sea, hay un incremento también en lo que es enfermedad cardiovascular. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, básicamente las medidas terapéuticas y generales es el control de las constantes vitales, como es presión arterial, pulso y eventualmente una venosa central para tener
un control más estricto en sí. El control hematológico, en casos de hemorragia obviamente, y en casos de insuficiencia, como sería hemograma, hematocrito, hemoglobina y los estudios de población, creatinina media y ácido úrico, ¿no? Para el tema de la insuficiencia renal. Esto mediante el control de la diuresis es mediante sonda, en el mejor de los casos, y pruebas cruzadas, ¿no? Para esto también necesitamos el tema de lo que es la canalización de una vía de entrada para posibilitar la administración de lo que eran líquidos, sangre o derivados. Se recomienda en este caso un calibre grande para la canalización, ¿no? Y la administración de sangre, el tema de los concentrados, el ataque Rigger, el plasma fresco, los precipitados, nosotros, básicamente necesitamos llegar a una meta para poder estabilizar como tal a la madre, llegando a un hematocrito mayor o igual a 25 a 30% en el mejor de los casos, un recuento plaquetario mayor a 75 microlitros en sí, fibrinógeno mayor a 300 miligramos por decilitro y un tiempo de hemoglobina y la tromboplastina parcial menor a 1,5 veces, según el control que se haya tenido, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, tenemos 4 casos especiales en los cuales se tiene que tomar la mejor acción, que en la mayoría de los casos es cesárea. En casos de una madre inestable con un feto vivo, básicamente la cesárea va a ser la mejor opción en casos de que no sea un parto vaginal inminente, ¿no? Y obviamente un control rápido del sangrado. En caso de una madre inestable con un feto muerto en sí, aquí básicamente es reducir el riesgo de la madre, ya que no hay riesgo fetal. Se debe asumir como tal la presencia de una coagulopatía, ya que va a haber un desprendimiento mayor al 50%. El uso temprano y agresivo de sangre y el parto, y si en caso de que el parto vaginal no sea inminente, obviamente indicarse la cesárea rápida, ¿no? En los casos de una madre estable y el estado fetal sea poco tranquilizador, acá hay 2 situaciones en las cuales se tiene el rastreo fetal de categoría 3, esto según el monitoreo fetal, o con un perfil biofísico de 0 a 4 sobre 10, ¿no? Que indicaría lo que es el alto riesgo de hipoxia, la acidemia y básicamente el sufrimiento fetal, ¿no? Ya que puede derivar así básicamente a la muerte fetal. Y obviamente la cesárea tiene que ser urgente. En los casos de un rastreo de categoría 2, que acá no es tan seguro como tal el tema de que pueda haber lo que es sufrimiento fetal, básicamente la vigilancia continua, ya que puede progresar rápidamente, ¿no? Y en los casos de una madre estable con un estado fetal tranquilizador, siguiente por favor, va a depender básicamente de la fecha de gestación, o de las semanas de gestación que se tenga, ¿no? En casos de un desprendimiento fetal menores a las 34 semanas, en casos de pacientes con un parto prematuro, bueno, que están en trabajo de parto, la recomendación de tocolíticos, en este caso indifenitino, era un poco variable, pero se recomendaba en este caso para poder administrar los corticoides para la maduración pulmonar, ¿no? Y en los casos que no había un trabajo de parto como tal, también se daba el tema de los corticoides intraorales, la hospitalización, hasta que el sangrado cese, mayor de las 48 horas, monitorear la evolución fetal 2 veces al día, no hospitalizado, lo posible, y en sí se va a recomendar el trabajo de parto o se va a tratar de retrasar lo más posible para llegar a las 37 semanas o 38 semanas, ¿no? En los casos de desprendimiento entre las 34 y 36 semanas de gestación, la monitorización va a ser lo más indicado obviamente, y se tiene que realizar los preparativos en caso de una cesárea urgente, ¿no? Que se requiera como tal. Y la conducta básicamente es expectante para otra vez llegar a las 37 o 38 semanas. Y en los casos de desprendimiento mayores a 36 semanas, básicamente el parto vaginal siempre va a ser más preferible, bueno, va a ser preferible, si no existen indicaciones obstétricas, ¿no? Como podría ser una mala presentación, una cesárea previa para el tema de cesáreas. Y el desprendimiento prematuro clínicamente significativo, en este caso, lo que se recomienda, una vez que el parto ha iniciado como tal, con contracciones vigorosas, se recomienda lo que es la miotomía y la aplicación de oxitocina para acelerar el parto. Y otro de los puntos importantes es los embarazos en el límite de la viabilidad. Esto refiriéndonos a las 16 y 24 semanas de gestación, o la primera gestación básicamente, donde hay un sangrado y se haya evidenciado ecográficamente este desprendimiento, ¿no? En pequeñas cantidades, generalmente se debería administrar lo que es sangre para, en el mejor de los casos, poder madurar mejor al bebé y que avance la gestación como tal, y en casos de hematomas graves que esté asociado a otro tipo de patologías como podría ser oligohidramios, va a haber un riesgo de muerte fetal elevado, ¿no? La conducta expectante en estos casos puede ser una opción para pacientes con pérdida sanguínea que sea leve, por así decirlo, y que el feto siga vivo, ¿no? Y en los casos de coagulopatía, generalmente la interrupción del embarazo va a ser lo más seguro para la madre. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
A ver, Jorgito, tú que estás atento, ¿alguna pregunta? Nada. Su compañero que está ahí al costado, que está durmiendo hasta que se escucha que está roncando. ¿Cómo te llamas tú? Sí. Renzo, está durmiendo ahí. ¿Alguna pregunta? Doctor, si es un embarazo de más de 36 semanas, ¿puede iniciar maduración de cervix y inducir al parto o es una cesárea normal? Todo lo que han escuchado es en relación al manejo, ¿no? Es más teórico que real, Cuando hablamos de aborto, les decía, el aborto inicia como amenaza de aborto, pasa la secuencia que les he presentado y termina como aborto incompleto o completo o diferido. Igual es en esto. Si ya se ha roto un vaso sanguíneo, se ha roto un vaso, porque todo empieza con la ruptura de un vaso. ¿Ese vaso podrá sellarse? La pregunta, ¿no? Difícil que se selle. Por lo tanto, si yo digo que estoy frente a una gestante con DPP y decido darle un manejo conservador, es posible que yo voy a tener problemas legales, ya sea porque el feto se va a morirse, la madre se va a morirse, si no se muere, va a entrar al término de morbilidad materna extrema. Eso si estamos en un hospital. Entonces, por lo menos en hospital, en general, ¿no? Detectado DPP, tiene que terminar en terminación del embarazo. Tiene que terminarse el embarazo, detectado DPP. ¿Por qué? Porque es un proceso y si lo dejamos va a llegar a eso que les decía, útero atigrado, útero condulier. Cuando yo entre va a ser tarde, quizás termine sacando el útero. O podrá haber coagulación intravascular diseminada, se puede morirse la mujer. Entonces generalmente se termina por cesárea, tampoco va a ser por vía vaginal, por cesárea. ¿Cuáles son las indicaciones de parto vaginal? Indicación parto vaginal. Si estoy en emergencia, lo traen de Chumbivilcas, no sé de dónde, con diagnóstico de DPP. La característica de DPP es que hacen generalmente una taquisistolia, contracciones. ¿Cuándo hablamos de taquisistolia? Es donde se ha mencionado ya. ¿Cuándo era? ¿Cuánto era? Ya, entonces les voy a dejar como tarea eso. Taquisistolia. Entonces, generalmente presentan taquisistolia. Y cuando llega, por decir, si ha venido de Languilayo, Chumbivilcas, no sé, si llega con 8 de dilatación o más de 8, tengo opción de darle chance vía vaginal. Chance por vía vaginal. Si llega a 8 de dilatación, estamos hablando. 8, 9, o expulsivo a veces. Pero tengo 2 horas para que nazca el producto. Tengo 2 horas para que nazca el producto. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y dónde parto vaginal? No va a ser en sala de parto, no. El parto vaginal debe ser en sala de operaciones, ya en camilla de sala de operaciones, listo,
con equipo quirúrgico completo, o sea, el ginecólogo que va a operar, el ayudante, el primer ayudante, el segundo ayudante, el anestesiólogo, la enfermera instrumentista, la enfermera circulante. Hay banco de sangre que tiene que saber sobre el caso, porque si hace útero Courvoisier una hemorragia, el sangre tiene que venir en el acto, como se dice. No puedo darle chance parto vaginal en sala de partos, no, en sala de operaciones. ¿Cuándo? Cuando esté, pues, si la paciente llega con 8 o más de 8 de dilatación, y tengo 2 horas como para que se produzca el parto. Ya, llegamos 2 horas y sigue con 10, no, aún cuando estoy con 10 tengo que operar. Ya son normas establecidas, ¿no? A ver, regresa a tu diapositiva. ¿Qué hace que regresa nomás? El último. Ya, ahí dice corticoterapia prenatal. Por ejemplo, corticoterapia, ¿qué corticoides ya vas a dar? A ver, esto es como si estoy acá sentadito solito, alguien entra, me asusta. ¿Qué se va a liberarse? En mi caso, hormonas de estrés. ¿Cuáles son esas hormonas de estrés? Será la adrenalina y los corticoides. Este chiquito, para que haga DPP, la primera causa de DPP, enfermedad hipertensiva del embarazo. Desde que la gestante tenía enfermedad hipertensiva del embarazo, ya estaba viviendo en estrés, con hipoxemia. Basta que haya tenido estrés una semana antes, 2 semanas antes, o un día antes, 2 días antes, ya el pulmón con el corticoide interno que ha ido liberando, ya lo necesita. Entonces, hay casos en los que no necesitamos administrar corticoides. Hipertensas crónicas, diabéticas, restricción de crecimiento, embarazo prolongado, no necesitamos. Entonces, esa parte también es más teórico, ¿no? Ya pues, no hay más preguntas. Pasaremos al otro tema. Existe la posibilidad de cuando te embaraces, haga DPP. Por más que esté controlada. ¿Qué es controlada? ¿Cuándo hablamos de preeclampsia? Mayor o igual a 140. 140 sobre 90. 140. Si tu presión hipertensa crónica, ¿no es cierto?, Sí, está por encima de 140 sobre 90, mayor o igual a esos valores, puede haber. Todas las gestantes que tienen preeclampsia hacen DPP, tampoco, ¿no? Tampoco. Todas las gestantes que tienen hipertensión arterial crónica hacen tampoco, ¿no? No hay forma de saber qué es. Pues solo 50%.